nos vamos a otro punto de las calles de la ciudad de Córdoba. Lo tenemos a Fede Racig. Fede, querido, adelante, todo tuyo, contame dónde andás. Bueno, muchas gracias. Estamos en Maipú 30, donde está la sede de UPC. Saben ustedes, lo hemos adelantado hace un ratito, habrá movilización de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba hacia la legislatura, o por lo menos hasta donde puedan llegar. Es lo que estamos hablando con Franco Bukowski, que nos recibe, que es secretario general de este sector de la capital. Franco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, contanos un poquito qué es lo que van a estar reclamando el día de hoy. Bueno, nos movilizamos hoy, que es el inicio de sesiones en la legislatura, donde va a estar el gobernador en la apertura de sesiones, para ir a reclamar el pliego de reclamos que tenemos la docencia, fundamentalmente el hecho de que el gobernador tiene que respetar el acuerdo salarial firmado del año pasado, porque ha implementado un robo contra los trabajadores estatales, contra los docentes, al plantear unilateralmente el incumplimiento del acta acuerdo que tenía firmada, que además, hay que decirlo, lo tenía firmada. Este acuerdo salarial fue firmado el año pasado en el marco de una conciliación obligatoria que pidió el propio gobierno, que obligó a nosotros, a los docentes, a que depongamos nuestro plan de lucha que teníamos votado y desarrollado en ese momento en función de negociar en una conciliación obligatoria. Se llegó a un acuerdo y ahora el propio gobierno, que había pedido la conciliación obligatoria, incumple con el acuerdo salarial al que está obligado de cumplir. Y además de todo eso, intenta meter a los docentes que hemos rechazado este planteo unilateral del gobierno en una paritaria, en un acuerdo salarial firmado que ha firmado con otros sectores y que patea la negociación para después de abril. Eso es completamente irregular, ilegítimo, y lo que estamos reclamando es el hecho de que el gobierno tiene que cumplir ese acuerdo salarial y tiene que haber una negociación salarial de la paritaria 2024 desde febrero, como es todos los años y como corresponde en esta negociación. ¿Hasta el momento no los han recibido por parte de la provincia? Lo que ha habido es una audiencia de la conciliación obligatoria, donde el Ministerio de Trabajo reunió a las partes, pero esa audiencia fue para que el gobierno ratifique que va a incumplir el acuerdo salarial. Esto es absolutamente irregular y además pone en peligro el inicio de clase, porque el gobierno objetivamente está poniendo a los docentes en una situación de conflicto al no cumplir un acuerdo que tiene firmado. Y además hay que ver que el planteo que hace es un planteo de ajuste salarial muy profundo, porque plantea que los salarios tienen que ir muy por atrás de la inflación, incluso por la mitad de la inflación, es decir, que salarios que hoy están en la línea de pobreza y empujados hacia la indigencia tienen que hacerse cargo de la mitad del aumento de los precios, y es una locura esto, porque esto es una miseria para las familias trabajadoras y contrasta con la política del gobierno, por ejemplo, atendiendo intereses de deuda, como ha informado ayer, por 26 millones de dólares atendiendo intereses de deuda, y mantiene a los salarios en un nivel de indigencia, y eso es terrible y no se puede aceptar. Franco, ¿ustedes esperan que el gobernador haga mención hacia ustedes en algún momento del discurso de hoy? Bueno, probablemente lo haga, digamos. Nosotros lo que esperamos es el hecho de que tenemos que ser atendidos por el gobernador, tenemos que tener una mesa de negociación y tenemos que discutir el cumplimiento del acta acuerdo del año pasado y negociar las condiciones del acuerdo salarial para este año en los términos en los que se tiene que discutir. Además hay un decreto que es el 43 que ha impuesto el gobierno. Ustedes no están de acuerdo, ¿no? Bueno, hay varias cosas. El gobierno metió también de esta forma, sin consulta y sin ninguna discusión, el decreto 43, que implica la acumulación de cargos, que también es parte de la discusión salarial, porque es una reforma laboral que amplía la jornada laboral docente y que es una presión hacia abajo del salario. Al salario uno lo mide por lo que gana, por lo que puede comprar con eso que gana y por el tiempo de trabajo que le implica. Bueno, esto es la acumulación de cargos de una reforma laboral que aumenta la jornada laboral, lo que implica una presión hacia abajo del salario. Pero además también, cuando liquidó los salarios, liquidó unilateralmente con la propuesta que había hecho el gobierno, y además incluyendo ítems en el salario que no teníamos y que tampoco tienen una referencia tan directa, o no se conoce bien cuál es esa referencia que tomó el gobierno para liquidar de forma unilateral esa propuesta salarial que había hecho. Entonces ha hecho con nuestro salario un desastre, y eso ya es una política, no es solamente una acción de un momento, porque apenas asumió, el gobernador aumentó los aportes que los trabajadores hacemos a la caja de jubilaciones y a la obra social, que son cajas que maneja el propio gobierno, es decir, que ha puesto a nuestros salarios a subsidiar las finanzas provinciales. Franco, bueno, gracias. Hasta ahí ese punto que nos venís marcando. Quiero abrirle el juego a los chicos que están en el piso, darles la posibilidad, si quieren hacer algún tipo de preguntas, ya que lo tenemos acá. Ustedes me dicen, no hay ningún inconveniente, chicos, para que podamos preguntar desde ahí. Hará 2 o 3 días, Yarlora le reclamó con estas palabras: sentido común a la UPC. Yarlora dijo que la UPC tenga sentido común y acepte lo que nosotros propusimos. ¿Qué generó ahí en el gremio que el gobernador
así muy suelto de cuerpo, diga, y que tengan sentido común? Bueno, eso obviamente que generó una efervescencia y un rechazo masivo entre la docencia, porque está pidiendo sentido común a lo que en realidad es una imposición. O sea, lo que está diciendo con el sentido común es te impongo esto y esto es lo que tenés que aceptar. Y el sentido común primero es el hecho de que uno tiene que cumplir los acuerdos a los que ha llegado. Y que además, repito, es un acuerdo al que se llegó una conciliación obligatoria que pidió el gobierno. Entonces, y que nosotros rechazamos, porque dijimos esta conciliación obligatoria es para atarnos de mano y hacer lo que quiera el gobierno, y después el mismo gobierno incumple el acuerdo al que llegó en esa conciliación. Entonces el primer sentido común de todos es el hecho de que hay que cumplir el acuerdo salarial, hay que cumplir lo que se firmó y lo que se pactó, y que hay que sentarse a discutir una negociación de acá para adelante. Y después el sentido común primero de todo es que lo primero es atender a nuestras familias con un salario, y el salario docente hoy está presionado hacia la indigencia. Con un salario docente no se puede vivir, no se puede tener un techo y no se puede comer. Ese es el primer sentido común que tenemos los trabajadores y es lo que vamos a defender. Ese es el sentido común que defendemos nosotros. Franco, ¿qué puede ocurrir con el comienzo de las clases, que está próximo, podemos decir? Bueno, como le decía antes, esto pone a la docencia en una situación de conflicto objetivamente, no porque nosotros queramos una situación de conflicto, sino porque el gobierno nos pone en esa situación, que nosotros tenemos que deliberar, discutir. Hemos hecho un planteo de que hay que convocar y ya estamos convocando a asambleas de delegados para discutir la continuidad, cómo tomar el plan de acción a la continuidad, pero el gobierno está poniendo en juego el inicio de clases, no solamente por la cuestión salarial, sino también por la situación en la que están en las escuelas. Nosotros hemos hecho un relevamiento de la situación en las escuelas, particularmente en la delegación capital, que es la que nos compete a esta delegación, y la situación de las escuelas es calamitosa y no se ha mejorado, no se ha aprovechado este mes de receso para mejorar esa situación de las escuelas. De hecho, el informe que estamos pidiendo a los funcionarios del gobierno del trabajo que se ha hecho en función de las reuniones que habíamos tenido no está. Entonces la situación y el inicio de clase está puesto en peligro por una política del gobierno que ataca el trabajo docente, las condiciones laborales, los salarios y las condiciones de las escuelas. Franco, para cerrar, quería consultarte. Hace un ratito mencionaba que este nuevo aporte que ustedes tienen que hacer a la caja de jubilaciones y a la obra social APROS. Hablando del APROS, ¿qué pensás acerca del servicio que está prestando esta obra social para los empleados del Estado provincial, teniendo en cuenta la falta de turnos, el servicio deficiente, el pago de coseguros? ¿Cómo lo están viviendo ustedes como empleados? Bueno, lo de APROS es muy problemático. Nosotros hemos hecho ya varias manifestaciones y pedidos de audiencia con los funcionarios de APROS, porque es problemático, porque el APROS ya ni siquiera funciona como una obra social en que nosotros tengamos una medición de esas finanzas o demás, y está funcionando mal. Funciona prácticamente de la misma manera que la caja de jubilaciones, una caja donde nosotros aportamos todos los meses de forma obligatoria, y esa caja está manejada por un funcionario puesto por el gobierno, y los aportantes no tenemos allí ninguna incidencia, y el funcionamiento de la obra social es cada vez más deficitario, porque se pierden prestaciones, se aumentan los coseguros, y los prestadores también demoran mucho en cobrar. Entonces ya nadie quiere ser prestador de la obra social. Entonces esa situación problemática se tiene que atender. ¿Y cómo la tenemos que atender? Bueno, los que aportamos a esa obra social tenemos que tener las cuentas de cómo está funcionando eso, cómo se está trabajando, y si tomamos las riendas del asunto podemos mejorar las cosas, porque somos los que aportamos y los que nos tenemos que beneficiar de esa obra social, que además hay que decir, el gobernador, aparte de hablar del sentido común, dijo que los trabajadores estatales, particularmente los docentes, somos privilegiados porque tenemos jubilación, porque tenemos estabilidad laboral y porque tenemos obra social, que son las tres cosas que ha atacado primero al comenzar su gestión, porque ha aumentado los aportes a la caja de jubilaciones para que tengamos la peor jubilación docente de todo el país, nos ha aumentado los aportes a la obra social para que tengamos una obra social deficitaria y deficiente en su atención, no deficitaria sino deficiente en su atención, y la estabilidad laboral ha peligrado porque ha despedido al finalizar el año a un montón de trabajadores, a miles de trabajadores estatales. Entonces los tres elementos que él adjudica como un privilegio para los trabajadores estatales son los que ha atacado. Entonces hay una decisión política del gobernador que nosotros estamos viendo y tenemos que atender, y bueno, esta movilización es parte de ese planteo. Franco, para despedirte ya y para dejarle ahí todo a Fede, la última que te hago bien cortito, por lo que escucho, no es tan cerca entonces de acordar la propuesta del gobierno, porque una cosa es rechazar y estar cerca y no estar de acuerdo, pero otra cosa es estar lejos en la negociación. ¿Se encuentra lejos la UPC de lo que propone el gobierno, o acomodando un poco la propuesta del gobierno se arregla? Bueno, mira, para poder estar cerca o lejos primero tiene que haber una mesa de negociación y hay que sentarse a discutir. No la ha habido.
ha habido una convocatoria del Ministerio de Trabajo como parte de la conciliación obligatoria para decir el gobierno no cumple y nada más que eso. No ha habido una mesa de negociación para que uno pueda decir estamos cerca o lejos de acordar. Es lo primero que tiene que haber para poder saber hacia dónde vamos, digamos, dónde estamos. Y desde allí se tiene que ver una voluntad de ambas partes. Nosotros tenemos voluntad, pues hemos firmado un acuerdo en el marco de una conciliación obligatoria, le decía, y depusimos el plan de lucha que teníamos. Y el que no tiene voluntad es el gobierno que no cumple y que todavía no ha habido una mesa de negociación. Entonces, para saber cuán cerca o cuán lejos uno está de acordar, primero tiene que haber una instancia de negociación que no la hay. Perfecto, Franco, agradecerte por estos minutos, gracias de verdad, y dejamos ahí a Fede que cierre el móvil con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la última pregunta que tiene que ver más con información de servicio, ¿por dónde va a hacer la movilización y qué cantidad de gente esperan? Bueno, estamos concentrando aquí en Maipú 30, de aquí vamos a ir a donde se concentra UPC en general, porque vienen de toda la provincia, y bueno, llegaremos a la legislatura donde podamos llegar, quizás allí a Santiago del Estero y Olmos, porque bueno, no ha correspondido a nosotros los cortes de calle, ustedes verán, está todo cortado y no por nosotros. Me decía que se quedan lejos y se quedan con las ganas de escucharlo al gobernador. Y ni siquiera lo vamos a poder escuchar porque vamos a estar lejos, pero bueno, vamos a ir a manifestarle lo que le tenemos que manifestar. Muy bien, chicos, bueno, gracias Franco, por supuesto, por recibirnos. Desde acá cerramos este móvil, contándoles a todos ustedes esta realidad por la que están trabajando, por la que están pasando los trabajadores de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Excelente, Fede, excelente, felicitaciones, gran testimonio tuvimos en la jornada de hoy. Seguramente, si el teléfono abierto, como decimos siempre, si no mañana nos reencontramos. Felicitaciones y bienvenido a la mañana del CEN, lo que fue tu primer día. Bueno, muchas gracias, el saludo para ustedes y por supuesto nos encontramos mañana si es que no pasa nada en estas últimas horas.